¿Y si te dijera que tu familia está en peligro espiritual en este mismo momento y que algo invisible, entrando por tu puerta, podría estar destruyendo silenciosamente tu hogar, tu paz y tu bienestar? ¿Has estado sufriendo de insomnio inexplicable? Conflictos familiares repentinos, problemas económicos que aparecen de la nada, enfermedades que no sanan, cansancio crónico o un ambiente de tensión constante en tu hogar. Si has notado que, a pesar de tus esfuerzos, las cosas en tu vida parecen desmoronarse sin explicación, este podría ser un claro indicio de que la puerta de tu casa está espiritualmente desprotegida, permitiendo el acceso libre al enemigo. Si te dijera que existe una protección sagrada, sencilla pero extremadamente poderosa, capaz de sellar tu hogar contra toda influencia maligna, y que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe, ni cómo usarla correctamente. Lo que estás a punto de aprender no es un simple consejo, es una revelación espiritual que puede marcar la diferencia entre una vida de luchas invisibles y una vida llena de paz, bendición y prosperidad. Hay un secreto oculto que solo aquellos que permanezcan hasta el final de este mensaje conocerán, y créeme, ese conocimiento podría salvar tu hogar y tu familia. Muchos hermanos en la fe ya han vivido transformaciones milagrosas después de implementar esta enseñanza. Hoy el Espíritu Santo te ha traído aquí para revelarte algo que el enemigo ha querido mantener oculto. No es casualidad que hayas llegado a este video. Dios tiene un mensaje urgente para ti. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo que es mucho más que una simple acción. Escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, protege mi hogar. Cada vez que declaras tu fe públicamente, das un paso más hacia tu victoria espiritual. Además, cuando comentas, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan una intervención divina en sus hogares. Te animo también a dar me gusta a este video, porque eso obligará a YouTube a difundir esta advertencia a más familias que están siendo atacadas sin saberlo. Cada participación es un acto de fe y cada alma alcanzada es una victoria para el reino de Dios. Felicidades por estar aquí, porque solo quienes tienen oídos espirituales atentos logran recibir estas advertencias a tiempo. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción es más que un gesto, es un acto profético de protección sobre tu hogar. Recuerda que muchos de nuestros hermanos no tienen una iglesia cerca. Este canal es para ellos un refugio espiritual. Participa activamente. Comenta, comparte, suscríbete. Sé parte de esta misión de rescatar hogares y familias para la gloria de Dios. Y un aviso importante: la penúltima enseñanza que revelaré hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición que ha estado retenida en tu vida. No abandones este video antes de recibirla. Prepárate, porque estamos a punto de iniciar un viaje espiritual que puede cambiar para siempre la historia de tu familia. Vamos a comenzar. Hace miles de años, en una noche oscura y tensa en la tierra de Egipto, sucedió algo que marcaría para siempre la historia de la humanidad. El viento golpeaba con fuerza las tiendas de los hebreos, mientras un silencio casi sobrenatural se extendía por el campamento. Dentro de cada casa, las familias israelitas se aferraban a una única esperanza: la promesa de protección divina. Siguiendo las instrucciones precisas dadas por Moisés, habían sacrificado un cordero sin mancha y con manos temblorosas pero llenas de fe, untaron su sangre en los dos postes y en el dintel de sus puertas. El olor penetrante de la sangre recién derramada llenaba el ambiente, mezclándose con los susurros de oración y los llantos silenciosos de quienes sabían que la noche sería crucial. En medio de la penumbra,
El ángel de la muerte comenzó su paso. Casa tras casa, en el corazón de Egipto, se escuchaban gritos desgarradores, lamentos de padres y madres que descubrían a sus primogénitos sin vida. Era una noche de juicio, pero en las casas marcadas con la sangre reinaba un silencio diferente, un silencio de esperanza, de protección, de intervención divina. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12, 7, 13. Aquella noche, el destino de las familias no fue determinado por su riqueza, su estatus social o la fortaleza de sus casas. Fue determinado por su fe y su obediencia. La sangre en la puerta fue su salvación, su protección contra el destructor. Querido oyente, esta historia no es simplemente un hecho del pasado. Es un principio espiritual que sigue vigente hoy. Tu puerta, la entrada de tu hogar, sigue siendo un umbral de batallas invisibles. Y si no está espiritualmente sellada, está expuesta a que fuerzas destructoras entren, afectando tu paz, tu familia, tu salud y tu prosperidad. ¿Has notado insomnio inexplicable, conflictos familiares repentinos, problemas económicos que surgen de la nada, enfermedades sin diagnóstico claro o una tensión constante en tu hogar? No lo ignores. Podría ser un aviso de que tu puerta está desprotegida y que es urgente actuar. Hoy tienes la oportunidad de sellar tu hogar con la fe activa, así como los israelitas sellaron las suyas aquella noche. Porque donde está el sello de la obediencia y de la fe, el destructor no puede entrar. Antes de seguir, te invito a que escribas ahora mismo en los comentarios: Señor, sella mi hogar. Cada declaración de fe es una muralla que levantas en el mundo espiritual. También dale me gusta a este video para que esta enseñanza llegue a más personas que necesitan proteger urgentemente su hogar. Acompáñame ahora, porque en el siguiente momento descubrirás cómo una puerta puede ser la razón por la que bendiciones o maldiciones entran y salen de tu vida. Muchos creen que una puerta es solo madera, metal o vidrio, pero para el mundo espiritual, cada puerta es mucho más que eso. Es un punto de acceso, una frontera que determina qué tipo de influencias entrarán o saldrán de tu hogar. Desde los tiempos bíblicos, Dios dejó en claro que las puertas tienen un significado espiritual profundo. En Deuteronomio 28:6 encontramos una declaración poderosa: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Esta no es una frase poética, es una verdad espiritual que revela que cada entrada y salida de nuestra vida está sujeta a una bendición o una maldición. La puerta de tu hogar es un lugar de pacto. Cada vez que atraviesas ese umbral, estás entrando o saliendo bajo una cobertura espiritual. Pero, ¿qué ocurre si esa puerta está contaminada, olvidada o espiritualmente desprotegida? Lo que debería ser una fuente de bendición puede convertirse en un canal de maldición. Permíteme contarte una historia basada en principios bíblicos que ilustra esta verdad de manera impactante. Hace siglos, durante los días del profeta Samuel, Israel fue atacado por los filisteos. En una ocasión trágica, el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, fue capturada por el enemigo. La razón profunda de aquella derrota no fue simplemente militar, era espiritual. Los israelitas habían tratado el arca como un amuleto, como un objeto mágico, y no como el símbolo viviente de su pacto con Dios. Su relación con lo sagrado se había vuelto superficial. Como consecuencia, cuando el enemigo capturó el arca y la llevó al templo de Dagón, su dios falso, ocurrió algo impresionante. Cada mañana,
Al abrir las puertas del templo, encontraban la estatua de Dagón derribada ante el arca. Y en la segunda caída, no solo estaba derribada, sino rota, con la cabeza y las manos cortadas sobre el umbral de la puerta. 1 Samuel 5:4. La puerta misma se convirtió en el escenario de una guerra espiritual. Donde la presencia de Dios era despreciada, el enemigo tomaba control. Pero donde la presencia era honrada, la idolatría caía por tierra. Tu hogar puede estar viviendo una batalla parecida sin que lo sepas. Si no proteges tu puerta espiritual, fuerzas que no pertenecen al reino de Dios pueden tener acceso libre, contaminando tu hogar, tu paz, tu salud, tus finanzas y tus relaciones. Recuerda, cada entrada y salida es un acto espiritual. No es solo abrir y cerrar una puerta. Es permitir o impedir la entrada de bendiciones o maldiciones. Y así como en el tiempo de Samuel, hoy también las puertas deben ser reconocidas como lugares de decisiones espirituales. Donde la luz de Dios reina, el enemigo no puede permanecer. El próximo momento, vamos a profundizar en qué sucede exactamente cuando una puerta está desprotegida y cómo eso puede estar afectando cada área de tu vida sin que lo hayas percibido. Hace siglos, las ciudades fortificadas sabían que su supervivencia dependía de algo crucial: sus puertas. Podían tener muros altos, ejércitos fuertes, pero si sus puertas eran débiles o estaban descuidadas, toda la ciudad estaba condenada. Nehemías, uno de los grandes restauradores de Israel, entendió esta verdad espiritual y práctica cuando regresó a Jerusalén y encontró la ciudad en ruinas. Entonces les dije: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Nehemías 2:17. El primer gran proyecto de Nehemías no fue simplemente reconstruir casas, plazas o palacios. Fue restaurar las puertas, porque sin puertas firmes no había protección posible. Cada grieta en el muro, cada puerta rota, era una invitación abierta para el enemigo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tu puerta espiritual está desprotegida, rota o descuidada? Sucede exactamente lo mismo. Fuerzas espirituales encuentran fácil acceso a tu hogar, y lo que debería ser un refugio de paz se convierte en un campo de batalla. Permíteme contarte una historia ilustrativa. Hace unos años, una familia cristiana que vivía en una casa antigua comenzó a experimentar problemas inexplicables. Todo parecía ir mal: enfermedades repentinas, pesadillas continuas, pérdidas financieras, discusiones diarias. Oraban, ayunaban, pero los problemas persistían. Un pastor con discernimiento espiritual los visitó y mientras oraban juntos, sintió que debía revisar la entrada de la casa. Al acercarse a la puerta, se dio cuenta de que estaba rota, con la cerradura dañada, y en el marco superior había símbolos ocultos grabados, restos de antiguas prácticas espirituales de los anteriores habitantes. La familia nunca había prestado atención a su puerta física, ni a lo que esa negligencia representaba espiritualmente. Guiados por el pastor, limpiaron la entrada, removieron todo vestigio del pasado, oraron declarando la soberanía de Cristo sobre su hogar y colocaron una cruz bendecida en el marco de la puerta. Desde esa noche, las pesadillas desaparecieron, la salud comenzó a restaurarse y la paz volvió al hogar. Esta historia refleja un principio eterno: lo que descuidas en lo visible, lo expones en lo invisible. Una puerta rota, olvidada, despreciada, es una grieta abierta para el enemigo. Por eso Nehemías, movido por Dios, no solo vio ruinas de piedras, vio una ciudad vulnerable espiritualmente. Y tú, querido oyente, debes aprender a ver tu hogar con los ojos del Espíritu.
Está tu puerta protegida, está consagrada como un umbral de bendición y no de maldición. Porque si el enemigo encuentra una grieta en tu puerta, no dudará en entrar. Y si entra, no será para jugar, será para robar, matar y destruir. Acompáñame, porque en el siguiente momento vamos a hablar de algo aún más sutil y peligroso. Cómo los visitantes, las energías ajenas y el descuido espiritual pueden transformar tu puerta en un acceso libre para la oscuridad. ¿Alguna vez has sentido que, después de recibir a ciertos visitantes en tu casa, el ambiente cambia inexplicablemente? Una tensión sutil, discusiones que antes no existían, cansancio inusual, o una sensación de pesadez espiritual que no sabes de dónde viene. No es tu imaginación, es una realidad espiritual. Jesús mismo, al entrar al templo, se encontró con un lugar que debía ser santo, pero que había sido corrompido, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera a todos. Juan 2, 14, 15. El templo de Dios, el lugar de oración, de encuentro con lo sagrado, se había convertido en un mercado, en un lugar contaminado por intereses ajenos al reino. ¿Y qué fue lo primero que Jesús hizo? Limpiar el espacio, expulsar lo que no pertenecía, restaurar la santidad del lugar. Tu hogar es un templo. Tu puerta es la frontera sagrada que define quién y qué puede entrar. Pero si no vigilas espiritualmente, si permites la entrada de cualquier influencia sin discernimiento, esa puerta se convierte en un acceso libre para energías, cargas y ataduras que no provienen de Dios. Permíteme contarte una historia basada en estos principios. En un pequeño pueblo, una mujer llamada Isabel vivía una vida de fe sincera. Sin embargo, cada vez que su cuñada venía de visita, las cosas cambiaban. Después de cada encuentro, había peleas en casa, insomnio, pesadillas de sus hijos y hasta pérdidas financieras repentinas. Al principio, Isabel pensaba que era coincidencia, pero orando, Dios le mostró que su cuñada, aunque sin intención consciente, traía consigo cargas espirituales pesadas. Resentimiento, envidia, angustias profundas. El problema no era simplemente la visita física, era el acceso espiritual que Isabel permitía a través de su puerta, sin sellarla ni protegerla. Guiada en oración, Isabel empezó a consagrar su puerta cada vez que alguien cruzaba su umbral. Declaraba palabras de bendición, pedía discernimiento al Espíritu Santo y reprendía toda carga ajena al reino de Dios que pudiera intentar quedarse. El cambio fue radical. Las visitas ya no afectaban el ambiente. La paz, la salud emocional y hasta la prosperidad volvieron al hogar. Querido oyente, no todas las personas que cruzan tu puerta vienen solo con su presencia física. Muchos traen consigo cargas emocionales, heridas espirituales, influencias ajenas que si no eres vigilante, pueden instalarse en tu casa como huéspedes no deseados. Así como Jesús limpió el templo, tú debes limpiar tu hogar espiritualmente. Y todo comienza en la puerta, la primera barrera, el primer filtro, la primera línea de defensa. En el siguiente momento vamos a adentrarnos en un aspecto aún más misterioso y peligroso, la hora oscura, el momento de la noche en que, si tu puerta no está sellada, el enemigo aprovecha para sembrar destrucción en silencio. Hay un momento en la noche donde el mundo físico parece dormido, pero el mundo espiritual está más activo que nunca. La Biblia revela que mientras los hombres duermen, el enemigo no descansa. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mateo 13:25. ¿Te has despertado alguna vez a las 3 de la madrugada con una sensación de angustia, miedo o inquietud inexplicable?
¿Has sentido esa pesada opresión en el ambiente mientras todo a tu alrededor estaba en silencio? No es casualidad, es la hora oscura. En este lapso, cuando la vigilancia humana baja, las fuerzas espirituales malignas buscan puertas abiertas, accesos vulnerables, para sembrar confusión, división y enfermedad. Una puerta física puede estar cerrada, pero si no está sellada espiritualmente, el umbral permanece abierto en el mundo invisible. Permíteme contarte una historia que ilustra este principio. Un hombre llamado Tomás, devoto cristiano, vivía tranquilamente con su familia. Pero durante meses comenzaron a experimentar terrores nocturnos. Sus hijos se despertaban llorando a las 3 de la madrugada. Sentían presencias extrañas en el pasillo y una pesada sensación se apoderaba del hogar. Buscando respuestas, Tomás se sumergió en la palabra y encontró el pasaje de Mateo 13. Entendió que mientras todos dormían, el enemigo sembraba. Decidió entonces inspeccionar espiritualmente su hogar, comenzando por la puerta principal. Allí, orando fervientemente, el Espíritu Santo le mostró una grieta. No había dedicado su puerta como un umbral de protección. Aunque era un hombre de oración, jamás había sellado conscientemente la entrada de su hogar. Tomás ungió la puerta con aceite consagrado, declaró el señorío de Cristo sobre su casa y selló el umbral en el nombre de Jesús. Desde esa noche, los terrores nocturnos desaparecieron. El ambiente espiritual cambió, el descanso volvió. Querido oyente, el enemigo siempre busca el momento de mayor debilidad para actuar. Y si tu puerta está vulnerable, puedes sembrar en tu hogar semillas de miedo, enfermedad, pobreza y división, justo cuando menos te lo esperas. No basta con cerrar una cerradura física, es necesario cerrar espiritualmente la entrada a toda influencia que no provenga de Dios. Porque mientras tú duermes, las fuerzas que buscan destruir tu hogar están alertas, pero si la puerta está sellada bajo el poder de Cristo, no tendrán ningún acceso. En el próximo momento, vamos a revelar los 5 peligros espirituales mortales que pueden invadir tu hogar si no proteges tu puerta correctamente, y cómo cada uno de ellos actúa para destruir lo que amas. Cuando la puerta de un hogar no está espiritualmente protegida, no solo queda abierta a un ataque ocasional, se convierte en un canal constante de invasión espiritual, y las fuerzas que ingresan no siempre actúan de inmediato. Muchas veces trabajan en silencio, de forma gradual, hasta destruir por completo lo que Dios había edificado. El enemigo es astuto, no siempre ataca con fuerza visible. Muchas veces siembra lentamente 5 peligros mortales que, si no son discernidos a tiempo, terminan arruinando la salud, la paz, las finanzas, la unidad familiar y hasta la fe misma. Hoy voy a revelarte estos 5 peligros espirituales que acechan tu puerta desprotegida. Primer peligro: la infiltración de energías negativas residuales. Cada persona que cruza tu puerta trae consigo una carga espiritual, alegría, paz, gratitud o resentimiento, amargura y desesperanza. Si tu puerta no está sellada, esas energías se adhieren al ambiente, afectando el ánimo de quienes viven en el hogar. ¿Has notado que después de algunas visitas tu familia discute más? ¿Que te sientes agotado sin razón? Esto no es casualidad. Es el primer síntoma de contaminación espiritual. Segundo peligro: la apertura de portales energéticos oscuros. Una puerta física mal protegida puede convertirse en una puerta espiritual abierta. Entras en un ciclo de pesadillas, pensamientos intrusivos, insomnio persistente y una atmósfera de opresión difícil de explicar. ¿Te has despertado a las 3 de la madrugada con miedo o angustia? ¿Sientes que tu casa tiene zonas de energía pesada? Tu puerta podría ser el portal que está permitiendo todo esto.
Tercer peligro: el bloqueo de bendiciones materiales y espirituales. Cuando un hogar está espiritualmente vulnerable, la prosperidad se estanca. El esfuerzo ya no rinde fruto. Las oportunidades se escapan. Los recursos se evaporan. La Biblia dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Una puerta abierta es una invitación a que el enemigo robe tus bendiciones antes de que lleguen a tus manos. Cuarto peligro: la degeneración progresiva de la salud física y emocional. El ambiente espiritual pesado afecta el cuerpo y la mente. Fatiga crónica, enfermedades sin explicación médica, depresión repentina, irritabilidad continua. Todo esto puede ser consecuencia de una contaminación espiritual silenciosa que comenzó en la puerta. Quinto peligro: el ataque intencionado de fuerzas malignas enviadas contra tu hogar. Este es el más grave. No todas las energías negativas son accidentales. Hay personas que por envidia, odio o malicia lanzan ataques espirituales conscientes contra otros. Y si tu puerta no está protegida, esos ataques encuentran un camino libre para penetrar y destruir desde adentro. Querido oyente, tal vez muchos de estos síntomas ya han aparecido en tu vida y no habías comprendido la raíz espiritual que los provocaba. La buena noticia es que ahora tienes el conocimiento y pronto tendrás también las herramientas para revertir esta situación. En el próximo momento, te mostraré las señales claras que indican que tu puerta ya ha sido espiritualmente comprometida y por qué es urgente actuar antes de que los daños sean irreversibles. Puede que te preguntes: ¿cómo saber si la puerta de mi hogar ya ha sido espiritualmente vulnerada? ¿Cómo identificar que, aunque todo parezca normal en lo físico, hay brechas abiertas en lo espiritual? Hoy voy a revelarte las señales inequívocas que indican que tu puerta ha sido comprometida y que es urgente actuar. Primera señal: cambios abruptos en el comportamiento familiar. Cuando las puertas espirituales están abiertas al enemigo, uno de los primeros síntomas aparece en el ambiente. Familia: discusiones constantes sin motivo aparente, irritabilidad, frialdad emocional entre los miembros de la familia, dificultad para comunicarse o incluso aislamiento repentino de algún integrante. Estos cambios no son simples fases, son síntomas espirituales. Una casa sin protección espiritual se convierte en un terreno fértil para la división, la discordia y el enfriamiento del amor. Segunda señal: manifestaciones físicas extrañas en el hogar. ¿Has notado aparatos que se dañan repetidamente sin explicación lógica? Luces que parpadean, zonas del hogar con temperaturas inusuales, plantas que se marchitan sin causa, mascotas que se comportan de manera extraña cerca de la entrada. Estas manifestaciones son una alerta espiritual. La atmósfera del hogar ha sido alterada. El enemigo, aunque invisible, deja huellas en el entorno físico. Tercera señal: dificultades persistentes en la salud física y emocional. Cuando la puerta está abierta, los ataques espirituales se manifiestan también en el cuerpo y en la mente. Fatiga extrema, insomnio, ataques de ansiedad, depresiones súbitas, enfermedades que se transmiten de un miembro de la familia a otro como si fueran contagios espirituales. Recuerda, donde hay contaminación espiritual, hay debilitamiento físico y mental. El enemigo no solo quiere entrar, quiere destruir desde adentro. Cuarta señal: ciclos de pérdidas financieras y estancamiento económico. No importa cuánto te esfuerces, los recursos parecen evaporarse, las deudas se acumulan, las oportunidades desaparecen. Cuando el enemigo logra acceder al umbral de tu hogar, bloquea las bendiciones materiales que deberían fluir libremente.
Quinta señal. Sensaciones persistentes de opresión espiritual. ¿Te sientes constantemente vigilado en tu propio hogar? ¿Hay habitaciones donde prefieres no entrar? ¿Sientes miedo o incomodidad inexplicable, sobre todo cerca de la puerta? La intuición espiritual es un don que Dios nos dio para advertirnos. No ignores esas señales. Querido oyente, si reconoces dos o más de estas señales en tu vida, es un aviso urgente. Tu puerta ha sido espiritualmente vulnerada y necesitas restaurar tu protección ahora mismo. La buena noticia es que no estás solo. Dios te ha traído hasta aquí para revelarte la salida, para enseñarte cómo reconstruir y sellar nuevamente tu hogar bajo su cobertura. En el próximo momento voy a revelarte un error fatal que muchas personas cometen al intentar proteger su hogar y que sin saberlo deja su puerta aún más expuesta al enemigo. Muchos creyentes, al notar señales de ataque espiritual en sus hogares, corren a buscar soluciones rápidas. Adquieren crucifijos, imágenes, estampas, incluso amuletos disfrazados de protecciones cristianas, pensando que estos objetos actuarán como un escudo automático contra toda influencia maligna. Pero hay un error fatal que, si no es corregido, no solo no protege, sino que expone aún más al hogar al ataque. Confiar en objetos sin una fe activa y viva. Esta no es una advertencia moderna. La misma Biblia nos muestra este error en los tiempos de los hijos de Elí, cuando Israel enfrentó a los filisteos. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. 1 Samuel 4:3. Llenos de presunción, trajeron el arca, símbolo máximo de la presencia divina, al campo de batalla, creyendo que su mera presencia garantizaba la victoria. Pero su corazón estaba lejos de Dios. No había fe viva, no había obediencia. ¿El resultado? Una derrota humillante. El arca fue capturada, miles de israelitas murieron, y la nación cayó en una de sus horas más oscuras. La presencia de Dios no puede ser manipulada. No es el objeto en sí lo que protege, sino la fe activa que respalda ese símbolo. Permíteme ahora contarte una historia moderna, profundamente ilustrativa. Andrés era un hombre cristiano de cuna. Su hogar estaba lleno de símbolos religiosos, crucifijos colgados en cada habitación, imágenes de santos en las entradas, pasajes bíblicos enmarcados en las paredes. A simple vista, cualquiera diría que era un hogar santificado. Sin embargo, en su interior, Andrés llevaba heridas profundas, resentimientos no resueltos, una fe fría, oraciones repetitivas sin vida, una relación espiritual basada más en la tradición que en la verdadera conexión con Dios. Poco a poco, su hogar empezó a mostrar señales de opresión espiritual, insomnio crónico, discusiones constantes con su esposa, enfermedades que surgían sin explicación, problemas financieros inesperados. Desesperado, pensó que más objetos religiosos resolverían el problema. Compró aún más símbolos, llenó su casa de estampas, agua bendita, rosarios, e incluso recurrió a fórmulas aprendidas de tradiciones populares que mezclaban elementos cristianos y supersticiosos. Pero nada cambió. Al contrario, el ambiente se volvió aún más pesado. Era como si una nube invisible de confusión y angustia se hubiera instalado en su hogar. Finalmente, buscando ayuda, encontró un pastor que le dijo algo que transformó su vida para siempre. Andrés, los símbolos sin fe viva no tienen poder. No es la cruz lo que ahuyenta al enemigo, sino el Cristo resucitado en quien esa cruz tiene significado. No es la Biblia abierta, sino la palabra viva en tu corazón. Esa noche,
Andrés lloró, como no lo había hecho en años. Se dio cuenta de que había intentado proteger su casa de afuera hacia adentro, cuando Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera. Entonces comenzó el verdadero proceso, se arrepintió sinceramente, limpió su casa de todo objeto que había adquirido sin discernimiento, se consagró a Dios nuevamente, oró fervientemente, no solo repitiendo palabras, sino clamando desde lo profundo de su alma. Tomó su hogar y lo entregó a Jesucristo como su legítimo Señor y protector. Y algo cambió. En pocos días, el ambiente en su casa se volvió más liviano. El insomnio desapareció. Las discusiones disminuyeron. La salud mejoró. Las finanzas comenzaron a fluir nuevamente. Andrés había aprendido la lección que tantos olvidan. No son los objetos los que protegen, es la fe activa, viva y ardiente que conecta el corazón con el cielo. Querido oyente, escucha esta verdad. Una cruz colgada en la pared no intimida al enemigo si tu vida no está rendida a Cristo. Una Biblia abierta en el Salmo 91 no es un escudo si no vives bajo el abrigo del Altísimo. El poder espiritual no reside en la materia, sino en la fe genuina que mueve el corazón de Dios. Por eso hoy te exhorto, no pongas tu confianza en cosas visibles. Consagra tu vida, tu casa, tu familia y tu puerta a aquel que es invisible pero todopoderoso. El enemigo reconoce la verdadera autoridad espiritual. No teme a símbolos vacíos. Tiembla ante un hogar donde Cristo reina verdaderamente. En el próximo momento vamos a descubrir otro error igual de devastador. El de concentrarse exclusivamente en el interior de la casa, mientras la puerta, el punto más crítico de acceso, permanece vulnerable y olvidada. Muchos hogares han intentado protegerse espiritualmente haciendo limpiezas interiores, colocando símbolos religiosos en habitaciones, orando dentro de las casas. Sin embargo, ignoran un principio que el enemigo conoce muy bien. No importa cuánto limpies el interior si la puerta de entrada sigue abierta. Es como intentar vaciar el agua de un barco con un agujero en el casco, pero nunca reparar el agujero. Puedes esforzarte, puedes sudar, puedes hacer lo mejor que sabes hacer, pero si no corriges la raíz del problema, el enemigo seguirá entrando una y otra vez. Así sucede con muchos hogares. Hay familias que oran fervorosamente en la sala, bendicen la cocina, protegen los dormitorios, pero olvidan consagrar el umbral más importante, la puerta por donde todo entra y sale. La puerta principal no es solo un marco de madera o metal, es el símbolo espiritual de acceso, el umbral por el cual las bendiciones o las maldiciones encuentran entrada. Cuando descuidas tu puerta, no importa cuánto ores dentro de tu casa. Es como edificar una fortaleza impresionante, pero dejar abierta la puerta del castillo. Déjame contarte una historia real basada en estos principios. Luis era un hombre de fe sincera, amaba a Dios, servía en su iglesia y constantemente realizaba oraciones de protección en el interior de su hogar. Bendecía los cuartos, ungía las paredes, oraba por su esposa y sus hijos. Sin embargo, algo no encajaba. A pesar de todo su esfuerzo, los problemas no cesaban. Sus hijos sufrían insomnio, su esposa vivía bajo estrés, y las discusiones surgían por cosas mínimas. Era como si, aunque luchara dentro de su casa, una fuerza externa siguiera filtrándose día tras día. Un día, durante un tiempo de oración más profundo, sintió en su espíritu una voz clara. ¿Y tu puerta? Confundido, Luis fue hasta la entrada de su casa, se detuvo frente a la puerta principal y por primera vez vio con ojos espirituales lo que antes no percibía. Era un umbral descuidado, olvidado,
sin consagración, sin protección. Comprendió que su hogar había sido como una ciudad amurallada, pero con su puerta abierta al enemigo. Ese mismo día, Luis tomó acción. Ungió la puerta con aceite consagrado. Oró declarando que ese umbral sería únicamente para la entrada de bendiciones y la salida de bendiciones. Renunció a toda influencia que hubiera podido entrar por ignorancia y selló espiritualmente su hogar bajo el señorío de Jesucristo. Desde esa noche, la atmósfera en su casa cambió radicalmente. El insomnio cesó. La tensión desapareció. Una paz tangible llenó el ambiente. Luis aprendió que la protección espiritual no es completa si se ignora la puerta, porque el enemigo siempre buscará la grieta más accesible y nada es más estratégico que un umbral desprotegido. Querido oyente, no basta con limpiar los interiores si el acceso principal sigue expuesto. No basta con bendecir las habitaciones si la entrada por donde todo comienza sigue abierta a cualquier influencia. Así como en las ciudades antiguas las puertas eran vigiladas día y noche, tú también debes ser guardián de tu umbral espiritual. El próximo momento vamos a profundizar en algo aún más sutil y peligroso. La confusión espiritual que se produce cuando, buscando protegerse, las personas mezclan prácticas, objetos y creencias de diferentes fuentes, debilitando así aún más la verdadera protección que viene de Dios. En momentos de desesperación, muchos buscan proteger sus hogares de cualquier manera posible. Van de un consejo a otro, mezclando prácticas, objetos, rituales y creencias de diferentes fuentes, creyendo que mientras más elementos espirituales acumulen, mayor será la protección. Pero aquí yace una trampa peligrosa, una que puede ser aún más destructiva que no hacer nada: la mezcla espiritual. Dios es claro en su palabra. Él es un Dios celoso. No comparte su gloria ni su protección con otras fuentes. Cuando tratamos de combinar elementos de diferentes orígenes, cuando mezclamos símbolos que no provienen del reino de Dios, creamos un campo de confusión espiritual. Y en la confusión, el enemigo encuentra terreno fértil para actuar. La protección espiritual verdadera exige pureza de fe. No puede construirse sobre un terreno donde conviven la luz y las tinieblas. Permíteme contarte una historia basada en principios reales. María, una mujer de profunda fe desde niña, atravesaba un momento crítico en su vida. Su hogar, antes lleno de armonía, se había convertido en un lugar de tensión constante. Buscando ayuda, comenzó a seguir consejos de todas partes. Colocó crucifijos, pero también atrapasueños sobre su cama. Encendió velas de santos, pero también quemaba incienso, siguiendo rituales de origen dudoso. Guardaba estampas de oración, pero también piedras energéticas que le habían recomendado para proteger la casa. A simple vista, parecía que María estaba haciendo todo lo posible para combatir las fuerzas oscuras. Pero en realidad estaba abriendo aún más puertas espirituales al enemigo. Su casa se había convertido en un campo de batalla invisible, no por falta de fe, sino por falta de pureza espiritual. Fue entonces cuando, desesperada, decidió acudir a un pastor de confianza. Al recorrer su hogar, el hombre de Dios le habló con claridad. Tu casa necesita ser limpiada. No puedes mezclar lo santo con lo profano. Dios no bendice lo que está dividido. María, entre lágrimas, comprendió la gravedad de su error. No bastaba con tener símbolos cristianos si convivían con objetos de prácticas que no glorificaban a Dios. Decidió hacer una limpieza espiritual radical. Retiró todo objeto cuyo origen y propósito no fueran plenamente dedicados al Señor. Ungió su hogar con aceite, declaró la autoridad de Jesucristo en cada habitación
y pidió perdón a Dios por haber permitido prácticas sin discernimiento. La transformación fue inmediata. La paz regresó como una ola poderosa. El ambiente de su casa cambió, la pesadez desapareció, las relaciones familiares sanaron. María aprendió que el enemigo no teme a los símbolos mezclados, teme a un hogar donde reina exclusivamente el Espíritu Santo. Querido oyente, quizás, sin darte cuenta, has permitido la entrada de confusión espiritual en tu casa. Quizás, buscando protección, has colocado elementos que Dios jamás te pidió que colocaras. Hoy es el día de limpiar tu hogar, de quitar todo objeto, práctica o símbolo que no honre exclusivamente a Cristo, de sellar tu puerta, tus ventanas, tus habitaciones, bajo el único nombre que salva y protege, Jesucristo. Porque un hogar dividido espiritualmente es un hogar vulnerable. Pero un hogar consagrado totalmente al Señor es una fortaleza impenetrable. Acompáñame, porque en el próximo momento vamos a desvelar un secreto sagrado que se ha transmitido desde los tiempos antiguos. El poder de sellar las puertas siguiendo el modelo bíblico que ha protegido generaciones enteras. Desde tiempos antiguos, Dios ha mostrado a su pueblo que la verdadera protección no reside en la fuerza humana, ni en muros altos, sino en la obediencia a sus instrucciones espirituales. Y una de las estrategias más poderosas que enseñó fue el acto de sellar las puertas. Durante la noche de la Pascua en Egipto, cuando el ángel de la muerte recorrió la tierra para herir a los primogénitos, los hijos de Israel fueron instruidos con precisión. Debían sacrificar un cordero, tomar su sangre y aplicarla en los postes y el dintel de sus puertas. No en cualquier lugar, no de cualquier manera. El umbral debía estar marcado. No era un ritual supersticioso, era un acto de fe y obediencia. Y ese acto sencillo, aparentemente insignificante, cambió la historia de cada familia israelita. La sangre selló las puertas, el ángel vio la marca y pasó de largo. La muerte no pudo entrar. Desde entonces, el principio espiritual permanece. Las puertas deben ser selladas bajo la autoridad de Dios para impedir el acceso del mal. Hoy, aunque no usamos sangre de animales, el principio espiritual sigue vivo y se actualiza en el nombre de Jesucristo, el Cordero perfecto que fue inmolado una vez y para siempre. Sellar la puerta de un hogar es declarar que ese espacio pertenece a Dios. Es levantar una frontera espiritual visible en el mundo invisible. Es decir al enemigo, aquí no tienes acceso, esta casa está bajo el pacto de sangre del Cordero. A través de los siglos, la tradición espiritual ha reconocido elementos sagrados que, usados con fe y obediencia, actúan como recordatorios visibles de esta consagración. El primer elemento es la cruz. La cruz no es solo un símbolo, es el recordatorio supremo de la victoria de Cristo sobre todo poder maligno. Colocar una cruz en la puerta, orando y consagrando ese lugar, es levantar un estandarte que declara que esa casa está bajo la victoria del Calvario. El segundo elemento son las ramas de olivo. El olivo, desde los tiempos bíblicos, ha representado paz, vida, reconciliación y la unción del Espíritu Santo. Cuando un hogar se adorna con ramas de olivo consagradas, está declarando que la paz de Dios reina en ese espacio y que toda discordia y oscuridad deben retroceder. El tercer elemento es el agua bendita. El agua, en toda la Escritura, representa limpieza, renovación, vida nueva. El agua bendecida en oración no tiene poder mágico. Su fuerza reside en la fe con la que es usada. Al asperjarla sobre la puerta, el creyente está proclamando la purificación espiritual del umbral, rechazando toda contaminación y abriendo camino para la presencia divina. Cuando estos tres elementos se combinan, la cruz, el olivo y el agua,
Con fe activa y obediencia sincera, se crea un escudo espiritual poderoso que protege la puerta del hogar. No se trata de superstición ni de rituales vacíos. Es la aplicación visible de un principio eterno. Las puertas deben ser selladas para mantener fuera la destrucción y conservar dentro la vida, la paz y la bendición. Querido oyente, si tu puerta ha estado expuesta, si sientes que algo invisible ha estado atacando tu hogar, esta es la respuesta que has estado buscando. Sellar tu puerta no es un gesto simbólico, es una declaración espiritual de guerra contra toda fuerza de oscuridad que ha querido infiltrarse. En el siguiente momento, te enseñaré cómo realizar de manera correcta esta protección en tu hogar, siguiendo los pasos espirituales que garantizan que tu puerta se convierta en un umbral de bendición y no de destrucción. Sellar la puerta de tu hogar no es un acto que deba tomarse a la ligera. Cada paso, cada oración, cada elemento utilizado debe estar lleno de fe viva y consciente, porque lo que se está estableciendo es un pacto espiritual de protección entre tu casa y Dios. Para realizar la protección correcta, es necesario seguir un orden preciso que respete los principios espirituales que Dios ha revelado desde tiempos antiguos. El primer paso es preparar el ambiente. Antes de cualquier acción física, debe haber una preparación espiritual. No se trata solo de colocar objetos, sino de consagrar el ambiente con oración profunda. Cada persona que participa debe hacerlo en espíritu de humildad, reconociendo la necesidad de la cobertura divina y renunciando a cualquier derecho que el enemigo haya reclamado sobre ese hogar. Una vez que el ambiente esté preparado, se procede a la instalación del primer elemento, la cruz. La cruz debe colocarse en el marco superior de la puerta principal, centrada exactamente en el medio. Mientras se fija la cruz, es fundamental orar en voz alta, proclamando que esa casa pertenece a Jesucristo y que por su sacrificio en el Calvario, toda fuerza de oscuridad queda derrotada en ese umbral. El siguiente paso es formar una corona o semicírculo con las ramas de olivo, asegurándolas alrededor de la cruz o justo por encima de la puerta, como un símbolo de la paz y la unción del Espíritu Santo sobre el hogar. Mientras se coloca el olivo, se debe declarar en fe que la paz de Dios reinará dentro de esas paredes y que toda discordia, enfermedad y ruina quedan anuladas. Por último, llega el momento de la aspersión con agua bendita. Este acto no debe hacerse mecánicamente. Cada gota de agua debe ser rociada mientras se pronuncian oraciones específicas de purificación y protección. Comienza rociando el umbral inferior de la puerta, luego cada uno de los lados y finalmente formando un arco invisible sobre la cruz y el olivo. Mientras se asperja el agua, se debe proclamar: en el nombre de Jesús, sello esta puerta para que solo la bendición, la vida y la luz crucen este umbral. Todo espíritu contrario a Dios queda rechazado y expulsado. Esta casa es territorio santo consagrado al Altísimo. Es importante realizar todo el proceso en un estado de recogimiento, sin interrupciones, con el corazón enfocado plenamente en Dios. No se debe tener prisa. Cada movimiento, cada palabra, debe ser una expresión de fe genuina, como un acto sacerdotal dentro del hogar. Una vez completado el sellado, se debe dar gracias a Dios, reconociendo que la verdadera protección no viene de los elementos en sí, sino de la presencia viva del Espíritu Santo que ahora habita y guarda el hogar. Querido oyente, cuando este acto se realiza con fe verdadera, el cambio es casi inmediato. La atmósfera espiritual se transforma. La paz, que antes parecía inalcanzable, comienza a fluir de manera tangible. La sensación de opresión se disipa
Y la puerta, antes vulnerable, se convierte en una fortaleza inviolable. En el próximo momento, comprenderás por qué no basta con sellar una sola vez la puerta, sino que es esencial mantener viva la protección espiritual a través de la intención continua y la renovación periódica de tu fe activa. Muchos creen que basta con realizar un acto simbólico una sola vez para proteger su hogar. Colocan la cruz, el olivo, rocían agua bendita y respiran aliviados, como si el enemigo jamás pudiera volver a intentar ingresar. Pero el mundo espiritual no funciona así. La verdadera protección no depende solamente de lo que colocas físicamente en tu puerta, sino de la intención espiritual viva y continua que respalda cada acto. La fe no es un evento puntual, es un fuego que debe alimentarse cada día. Es exactamente lo que el rey David entendió en su caminar con Dios. Cuando quiso levantar un altar para detener una plaga que asolaba a Israel, no buscó el camino más fácil ni el sacrificio más barato. Comprendió que lo que iba a ofrecer debía tener valor, debía representar un compromiso genuino de su corazón. Entonces el rey dijo a Araúna: «No, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada». Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Samuel 24:24. David sabía que el verdadero poder espiritual no radicaba en el objeto del sacrificio, sino en la sinceridad de su entrega, en la pureza de su intención. Sellar tu puerta es un acto de fe, sí, pero mantener esa protección activa exige una actitud espiritual constante, un compromiso vivo con Dios. Permíteme contarte una historia basada en principios reales. Sofía, una mujer devota, había seguido todos los pasos para proteger su hogar. Colocó la cruz, el olivo, asperjó, agua bendita, oró con fervor. Durante semanas su casa se llenó de paz, de bendición, de descanso profundo. Pero con el tiempo su fervor se apagó. Las oraciones se hicieron escasas. El altar familiar cayó en el olvido. La cruz en la puerta se volvió un adorno más, ignorado, polvoriento. Y entonces, poco a poco, los viejos síntomas regresaron. La tensión en el ambiente, las discusiones inexplicables, los problemas financieros. Sofía, confundida, preguntó en oración: «Señor, ¿qué ha pasado? ¿No protegí mi hogar como me enseñaste?». Y la respuesta vino clara en su corazón: «No es suficiente comenzar, hay que perseverar, no basta sellar una vez, hay que mantener el fuego encendido». Comprendió que había tratado la protección espiritual como un amuleto, un seguro automático, en lugar de entenderla como una relación viva, un pacto de fe que requiere renovación constante. Entonces retomó sus tiempos de oración, volvió a bendecir su hogar regularmente, renovó la consagración de su puerta con fe viva, y la atmósfera de su casa se transformó de nuevo, esta vez de forma aún más profunda y duradera. Querido oyente, escucha bien esta verdad. La fe que protege no es la de ayer, es la fe que cultivas hoy, no es el acto simbólico realizado una vez. Es la intención renovada que reafirmas cada día en tu corazón y en tu hogar. Sellar tu puerta es solo el principio. Mantener la protección exige un compromiso espiritual diario. Es declarar cada mañana que tu hogar pertenece al Señor. Es reprender toda influencia extraña que intente acercarse. Es bendecir tu entrada y tu salida con palabras de vida, con oraciones sinceras, con fe activa, porque el enemigo no se rinde fácilmente. Él busca grietas, descuidos, cansancios espirituales. Pero un hogar donde la fe se mantiene viva es una fortaleza inexpugnable. Hoy es el día de comprender que sellar tu puerta es importante, sí,
Pero aún más importante es mantener tu alma encendida, tu altar activo, tu pacto renovado. No dejes que la rutina apague tu vigilancia espiritual. Recuerda siempre, no ofrecerás al Señor una protección vacía, sin vida, sin entrega. Tu hogar será un altar constante, un lugar donde Dios sea honrado día tras día. Y entonces no solo tu puerta estará protegida, sino cada rincón de tu casa, cada aspecto de tu vida, cada ser querido bajo tu techo. En el próximo momento, conocerás historias vivas, testimonios poderosos de aquellos que aplicaron estas verdades y vieron sus hogares transformarse milagrosamente en verdaderos santuarios de paz, prosperidad y bendición. A lo largo del tiempo, aquellos que han comprendido la importancia de sellar espiritualmente sus hogares han sido testigos de transformaciones que desafían toda lógica humana. Sus historias, más que simples testimonios, son faros de esperanza que iluminan el camino para quienes aún luchan en medio de la oscuridad. Una de estas historias es la de Esteban y Marta, un matrimonio que vivía bajo constante tensión. Sus discusiones parecían no tener fin, los problemas financieros crecían a pesar de sus esfuerzos, y sus hijos comenzaban a sufrir ataques de ansiedad inexplicables. Se sentían atrapados en un ciclo de ruina y desesperanza que ninguna estrategia humana lograba revertir. Un día, mientras Marta oraba en su habitación, sintió una fuerte convicción en su corazón. Debían consagrar su hogar de forma completa y profunda. No bastaba con orar ocasionalmente o colocar símbolos religiosos dispersos. Necesitaban restaurar el pacto espiritual de su casa, comenzando por la puerta. Guiados por este sentir, comenzaron el proceso. Retiraron todo objeto que no glorificaba exclusivamente a Dios. Colocaron una cruz bendecida en la puerta principal. Formaron una corona de ramas de olivo y sellaron el umbral con agua bendita, mientras proclamaban la autoridad de Jesucristo sobre su hogar. No fue un ritual vacío, fue una entrega genuina, una renovación de su fe como familia. Los cambios no se hicieron esperar. La primera noche, por primera vez en meses, durmieron en paz. Sus hijos dejaron de despertar en medio de la noche aterrados. Las tensiones entre Esteban y Marta comenzaron a disiparse, reemplazadas por una comunicación serena y amorosa. Y en 1900, en cuestión de semanas, oportunidades financieras comenzaron a llegar de maneras que jamás hubieran imaginado. Otra historia que conmueve profundamente es la de Daniela, una madre soltera que vivía aterrorizada en su propio hogar. Ruidos inexplicables en la noche, objetos que se movían solos, una sensación constante de ser observada. A pesar de su fe, había vivido durante años bajo esta opresión espiritual. Al escuchar sobre la protección del umbral, Daniela decidió actuar con valentía. No tenía mucho, pero con lo poco que poseía, consagró su puerta. Con lágrimas en los ojos, colocó una pequeña cruz de madera sencilla, ungió su entrada con aceite y proclamó en voz alta que su casa pertenecía al Dios Altísimo. Desde esa noche, el ambiente cambió. Los ruidos cesaron. La opresión desapareció. Por primera vez en años, Daniela pudo caminar libremente por su hogar sin sentir miedo. Sus palabras fueron sencillas pero poderosas. No es la cruz, no es el aceite, es que por fin puse mi fe totalmente en el Señor, y Él entró a vivir conmigo. Estos testimonios no son la excepción, son la norma para quienes deciden sellar su hogar con fe viva y obediencia genuina. El mundo espiritual responde a la fe auténtica. Las puertas selladas en el nombre de Jesús se convierten en barreras inquebrantables. El enemigo puede intentar acercarse, pero donde encuentra un umbral consagrado, no puede permanecer. Querido oyente,
Tal vez hasta hoy has vivido bajo el asedio de fuerzas invisibles que han robado tu paz, tu salud, tu prosperidad. Pero así como Esteban, Marta y Daniela, tú también puedes escribir un nuevo capítulo en la historia de tu hogar. Un capítulo de restauración, de victoria, de bendición abundante. Porque cuando decides sellar tu puerta en fe, no solo cierras el paso a la destrucción, abres la puerta a la vida, a la paz, a la presencia constante del Dios que pelea tus batallas y guarda a los que en Él confían. En el próximo momento vamos a profundizar en el poder profético que tiene una casa consagrada y cómo tu hogar puede convertirse en un faro de luz que impacte a toda tu familia, a tu vecindario y aún a generaciones futuras. Cuando un hogar es consagrado verdaderamente a Dios, no solo se protege a sí mismo, se convierte en un faro de luz en medio de la oscuridad, un punto de referencia espiritual que irradia bendición a todo su alrededor. Así como las ciudades antiguas tenían torres que alumbraban a los viajeros perdidos en la noche, una casa consagrada se transforma en una señal visible para el mundo invisible. Aquí habita la presencia de Dios, aquí reina la paz, aquí el enemigo no tiene poder. La Biblia está llena de ejemplos donde un solo hogar consagrado cambió la historia de generaciones enteras. Cuando Josué condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, declaró una verdad eterna que resonó a través de los siglos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. No era solo una decisión personal, era un pacto familiar, una consagración total del hogar. Josué entendió que la protección, la bendición y el propósito de su familia dependían de una entrega radical y continua al Dios verdadero. Del mismo modo, cuando decides consagrar tu puerta, tu hogar, tu vida entera, estás estableciendo un linaje de bendición. No se trata solo de protegerte de ataques momentáneos. Estás sembrando semillas espirituales que darán fruto en tus hijos, en los hijos de tus hijos, en aquellos que aún no han nacido. Permíteme contarte una historia basada en principios reales. Samuel era un hombre sencillo, un campesino que vivía en una pequeña aldea. No tenía grandes riquezas, pero poseía algo que pocos tenían, una fe ardiente y un compromiso absoluto con Dios. Desde el primer día que construyó su humilde casa, consagró cada piedra, cada madera, cada rincón a Jehová. Selló su puerta siguiendo los principios bíblicos, con oración, con unción, declarando que su hogar sería territorio santo. Pasaron los años, y mientras otros hogares de la aldea caían en conflictos, enfermedades o pobreza, la casa de Samuel florecía. No porque no enfrentara dificultades, sino porque su hogar era un refugio espiritual impenetrable. Sus hijos crecieron en paz, sus nietos heredaron su fe. Y hasta el día de su muerte, Samuel fue conocido como el hombre cuyo hogar irradiaba una paz inexplicable, una luz que los viajeros sentían incluso antes de llegar a su puerta. Hoy, generaciones después, sus descendientes aún cuentan historias de milagros, de provisiones sobrenaturales, de protección en tiempos de guerra, todo originado en aquel sencillo acto de consagración. Querido oyente, tal vez piensas que solo estás protegiendo tu casa del presente, pero en realidad estás edificando un legado eterno, cada oración que pronuncias sobre tu hogar, cada acto de fe al sellar tu puerta, cada vez que declaras que Jesucristo es el Señor de tu casa. Estás levantando un monumento espiritual que resistirá las tormentas del tiempo. El enemigo puede atacar, las dificultades pueden llegar, pero una casa consagrada permanece firme como un faro en la tormenta, guiando a otros hacia la luz de Cristo. Hoy es el día de decidir que tu hogar no será simplemente un refugio físico,
Será un altar viviente, un lugar donde las generaciones futuras encontrarán fe, esperanza y la presencia transformadora del Espíritu Santo. En el próximo y último momento, te guiaré a sellar esta decisión con una oración profunda de consagración y te revelaré una verdad final que puede desbloquear bendiciones que han estado detenidas durante mucho tiempo. Hoy hemos recorrido juntos un camino profundo, lleno de revelaciones espirituales que no llegaron a tu vida por casualidad. Desde el primer instante en que te sentiste llamado a escuchar este mensaje, el Espíritu Santo ya estaba obrando en tu corazón, abriendo tus ojos a verdades que transforman realidades. Ahora sabes que tu puerta no es un simple marco de madera. Es un umbral espiritual, un lugar donde se decide cada día qué fuerzas entran y cuáles quedan fuera. Has comprendido que proteger tu hogar no es una opción, es una responsabilidad sagrada, y más aún, que este acto de fe no solo protegerá tu presente, sino que edificará un legado eterno de bendición para ti y para los tuyos. No importa cuán oscura haya sido la noche hasta hoy, no importa cuántos ataques hayas sufrido, cuántas lágrimas hayas derramado o cuántas pérdidas hayas tenido que soportar. Lo que importa es que ahora tienes el conocimiento, la autoridad y el poder espiritual para cambiar tu historia, empezando por un acto sencillo pero tremendamente poderoso. Sellar tu puerta, consagrar tu hogar, rendir tu vida por completo al Señor de señores, pero quiero que entiendas algo aún más profundo. El simple hecho de escuchar esta enseñanza no transformará tu vida. Es tu decisión, tu acción, tu paso de fe lo que liberará el poder de Dios en tu hogar. Por eso, antes de cerrar este momento sagrado, quiero invitarte a hacer dos cosas que activarán de inmediato lo que hemos sembrado hoy en tu corazón. Primero, escribe en los comentarios esta declaración de fe: mi casa y yo serviremos al Señor. No lo hagas como un gesto vacío. Escríbelo como un acto profético, como una firma espiritual que sella tu decisión delante del cielo. Segundo, dale me gusta a este video y comparte este mensaje con al menos 3 personas que sabes que necesitan protección espiritual urgente. Cada vez que ayudas a otros a recibir una palabra de vida, estás sembrando semillas de bendición que regresarán multiplicadas a tu propia vida. Recuerda, muchos hermanos en la fe utilizan este canal como fuente principal de edificación espiritual, especialmente aquellos que no tienen acceso a una iglesia o comunidad cercana. Cuando tú participas, cuando comentas, cuando compartes, no solo estás fortaleciendo tu propia fe, estás extendiendo el reino de Dios a lugares donde las tinieblas creían reinar. Te felicito de todo corazón por llegar hasta aquí. No todos perseveran hasta el final. Solo aquellos que el Espíritu Santo prepara y fortalece logran permanecer, aprender y ser transformados. Hoy tu vida no es la misma. Hoy has recibido una armadura espiritual que muchos jamás conocerán. Hoy una puerta se ha abierto en el mundo invisible, la puerta de bendiciones, de restauración, de protección y de victoria. Antes de despedirnos, quiero guiarte en una última oración, sellando todo lo que hemos vivido juntos en este tiempo. Padre Celestial, hoy consagro mi vida, mi hogar y mi puerta a tu nombre santo. Declaro que Jesús es el Señor de esta casa, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y que todo espíritu contrario queda expulsado en el nombre de Cristo. Sello mi puerta con la sangre del Cordero, coloco mi confianza no en objetos, sino en tu presencia viva. Que la paz, la prosperidad, la salud y el amor reinen en cada rincón de este hogar, y que cada persona que cruce este umbral sea tocada por tu luz. Hoy y siempre mi casa y yo serviremos al Señor. Amén.
Que esta oración sea un escudo de fuego alrededor de ti y de los tuyos. Que cada palabra que hemos sembrado hoy germine, crezca y produzca frutos de gloria para el reino de Dios. Nos vemos en el próximo mensaje, donde seguiremos profundizando en las armas espirituales que Dios ha puesto a tu disposición para vivir una vida de victoria y plenitud. Hasta entonces, permanece firme, permanece en la fe, permanece bajo la cobertura del Altísimo. Tu hogar es y será, desde ahora, un santuario de luz.